La app de nota es mucho más que una app de nota, créeme. Así que empecemos. Vamos a ingresar a la app de notas. Estando en la app de nota, nos vamos a ir a la parte inferior derecha de la pantalla donde nos permite crear una nueva nota y vamos a empezar a crear la nota. Y para esta vamos a colocarle el título prueba. La app de notas nos ofrece unas herramientas. Vamos a empezar primero con esta donde aparece el lápiz con un círculo. Aquí vamos a encontrar diferentes tipos de lápiz. Vamos a encontrar lo que es un micropunta, un marcador, un borrador. Vamos a encontrar un punzón, también una regla y vamos a encontrar lo que es crayola y unas plumas. Y acá vamos a encontrar un lapicero normal. Si mantenemos nuevamente sobre alguna de estas y mantenemos por segunda vez, nos va a permitir elegir el gruesor de la punta y la intensidad del color. Si lo queremos que se note bastante negro y bastante grueso, en este caso vamos a elegir este. ¿Qué podemos hacer acá en la app de notas? Podemos hacer lo que son figuras geométricas de una manera precisa y exacta. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer un triángulo. Vamos a hacer ahora un círculo. Cada vez que hacemos una figura y mantenemos presionado por unos segundos, la horma va a quedar de manera precisa, como se acabaron de dar cuenta. Acá donde tenemos el borrador, podemos seleccionar el grosor del borrador para borrar lo que realmente no nos llama la atención. Vamos a colocar la prueba y vamos a borrar en este caso esto que sobresale acá de este lado. Y continuamos acá, vamos a colocar algo más grueso y vamos a dejarlo un poco más claro. También podemos hacer flechas. También podemos realizar un corazón. Todo esto podemos hacer en nuestra app de notas. En la parte inferior derecha nos aparece un más. Cuando le damos en este más nos va a permitir agregar otras opciones. La primera es agregar sticker. Cuando le damos ahí nos va a permitir visualizar todos los stickers que tenemos, los personalizados o los emojis. Todos los emojis que se encuentran en nuestro teclado. Vamos a tomar este, vamos a ubicarlo por acá por este lado. Vamos a ampliarlo un poco. Y aquí ya tenemos un sticker que podemos movilizar a cualquier lugar. Pero también podemos agregar lo que es un texto. Y en este texto vamos a escribir suscríbete, un mensaje subliminal. Y tenemos la palabra suscríbete, pero en esto podemos agregar lo siguiente. Vamos a seleccionar acá, podemos seleccionar el tipo de letra, podemos seleccionar si lo queremos central, hacia la derecha o hacia la izquierda o justificado, pero también podemos elegir el tamaño de la letra, completamente grande o un tamaño un poco más pequeño. Lo podemos arrastrar, vamos a ubicarlo acá debajo de este emoticón. Pero también nos permite elegir el formato de la letra. Acá podemos elegir diferentes formatos de letra. Para este ejemplo vamos a colocar este Market Fed y vamos a dejar acá suscríbete. Y dirán, pero bueno, yo cuando escribo una nota normal no puedo elegir el tipo de letra, el tamaño de letra. Sí, podemos elegir el tamaño de letra, pero no tan grande como nos permite acá. Y podemos elegir letras, pero no la cantidad que nos aparece desplegada. Acá cuando le dimos en el lápiz y nos vamos en el más, también nos aparece la opción de poder agregar una firma. Acá tengo unas firmas, pero si ustedes nunca han agregado, le van a dar donde dice agregar o eliminar. Y vamos a darle en más. Y estando en más, aquí nos aparece una línea donde vamos a hacer nuestra firma. Vamos a inventarnos una firma cualquiera. Vamos a suponer que la firma es esta. Vamos a decir, listo. Y automáticamente vamos a tener la firma acá disponible. Vamos a ubicarla acá abajo. Podemos cambiar el grosor de la firma con estas líneas. Inclusive el color de la firma. Vamos a dejarlo en este caso negro para el ejemplo. Vamos a irnos nuevamente en el más. Y vamos a darle donde dice agregar figura. También podemos agregar estas diferentes figuras. Vamos a agregar esta, la del globito señalando. Vamos a arrastrarla. Vamos a ubicarla por acá. Y podemos hacerla y podemos modificarla de esta manera. Ahora, ¿qué más podemos hacer con esto? Acá nos aparece habilitado unas opciones después de seleccionar la figura y nos permite en el primero seleccionar el color de la línea. En este caso vamos a colocarla rojo para que sea notorio. Acá nos va a permitir seleccionar el tamaño del grosor de la línea. Vamos a colocarla delgada. Y en esta parte, el color del fondo del globo. Vamos a colocarlo completamente transparente. Pero también podemos agregar notas sobre este globo. Vamos a dar doble clic y vamos a escribir una palabra. Vamos a decir, wow. Y ya empezamos a tener una nota con muchas características. También podemos agregar lo que son cuadros para hacer unas notas más profesionales. Vamos a darle en estos 3 puntos de los cuadros. Y acá nos va a aparecer la opción de agregar columna o agregar filas.
Vamos a darle agregar columnas. Vamos a seguir agregando columnas. Y vamos acá para agregar lo que son filas. Agregar fila. Y vamos a agregar otra fila. Y aquí ya tenemos filas y columnas. Acá podemos diligenciar estos campos de manera individual, cada uno con la información que deseamos. Vamos a colocar aquí para este ejemplo 1, 2, 3, 4. Podemos rellenarlo con cualquier información que tú deseas hacer. Pero también podemos agregar marcaciones de tarea. Hola, ¿cómo estás? Y cada vez que vamos generando una acción de esta, podemos seleccionar en el cuadro porque ya hemos realizado estas tareas. Pero también podemos agregar algo más. Acá donde aparece una A mayúscula y una minúscula, seleccionamos acá. Acá nos va a permitir también cambiar el formato de texto si lo queremos cursiva, negrita, subrayado o tachado. Acá también nos permite seleccionar las viñetas, las diferentes viñetas que tiene. En este caso vamos a tomar el número 1 para el ejemplo y vamos a escribir cualquier cosa. Para el ejemplo, hola, suscríbete. No es que sea un mensaje subliminal, pero es necesario escribir todo esto para mostrarles lo siguiente. En el momento en que tenemos esto enumerado, también podemos hacer lo siguiente. Cuando nos paramos sobre la enumeración, ejemplo, en este caso la número 2, y arrastro hacia la derecha, me puede colocar la opción de 1.1 y con la siguiente vuelvo y arrastro 1.1, 1.2 y el tema 2. Pero si vuelvo y arrastro esto, me va a aparecer 1.1.1 y acá con el tema 2. Puedo seguir haciendo esta labor y para arrastrarla nuevamente lo que hago es darle hacia la izquierda para ubicarla nuevamente en el lugar donde deseaba. ¿Qué más podemos hacer en nuestra app de nota? Vámonos a ir a un documento, vámonos a ir a la app de archivo. Estando en la app de archivo, voy a buscar un documento cualquiera, voy a colocar este que es uno de PowerPoint, voy a mantener seleccionado y voy a arrastrarlo y lo voy a llevar a la app de nota. Lo suelto y aquí tengo el documento y lo puedo almacenar en la app de nota, pero no solamente tiene que ser un documento de PowerPoint, puede ser también lo que es un PDF. En este caso tengo este PDF y lo voy a arrastrar y lo voy a llevar a la app de notas. Y miren lo que pasa cuando tengo un PDF en la app de nota, puedo visualizar las páginas que se encuentran dentro de ese PDF. Y si le damos acá en esta parte superior, nos va a permitir visualizar todas las ventanas para irnos directamente a la página que realmente deseamos del PDF. También podemos agregar audios. Es cierto que la app de nota no podemos grabar un audio directamente de ella, pero podemos agregar audio a esta app de nota. Podemos agregar una canción que tengamos almacenada en nuestra app de archivo. En este ejemplo voy a irme a la app de nota de voz y voy a coger cualquier nota que encuentro acá. Voy a coger esta nota que dice alegre. Voy a seleccionarla y la voy a llevar a la app de notas. Suelto y aquí ya tengo nuestra app de nota de audio dentro de lo que ya estamos realizando. Pero también la podemos reproducir y la podemos escuchar. Su madre entre la muchedumbre. Y ahora, aparte de agregar PDF, agregar PowerPoint, ¿qué más puedo agregar sobre la app de nota y almacenarlo? Puedo agregar cualquier tipo de archivo, un Excel, Word, documentos de Paste, Number, Keynote, cualquier tipo de audio. Todo esto dentro de la app de notas. También podemos agregar imágenes. Nos vamos a ir acá donde aparece la cámara, pero nos da la opción. Si deseamos escanear un documento directamente desde nuestra app de nota, tomar una foto o grabar un video, el cual podemos también agregar fotos y videos en nuestra app de nota o escanear un documento, un texto, para que ese texto se extraiga completamente y llegue a la app de nota. O simplemente seleccionar una foto de nuestra galería. Para este ejemplo voy a seleccionar una foto de la galería y voy a tomar una foto cualquiera. En este caso voy a tomar esta nota que tengo acá, esta foto, y le vamos a dar agregar. Teniendo esta foto acá también puedo cambiar el tamaño de la foto. Puedo mantener presionado y le voy a dar acá donde dice tamaño, está en grande y en este caso lo voy a seleccionar pequeño para que no me abarque tanto dentro de la nota. Y es la foto que tenemos acá. También podemos agregar celdas de Excel en la app de nota. En este caso le voy a mostrar el ejemplo con la aplicación de Excel, abrir este documento acá en Excel. Vamos a coger una plantilla cualquiera, vamos a coger esta plantilla que tiene unos gráficos para mostrarle cómo podemos arrastrar toda esta información. Acá en este caso se encuentra un gráfico, voy a seleccionar este gráfico y le voy a dar copiar. Ahora me voy a ir a la nota que tengo y le voy a dar pegar. Mantengo presionado sobre cualquier espacio en blanco, le doy pegar y acá tengo ese gráfico que tenía en Excel, lo puedo llevar a la app de nota, pero no solamente eso, también puedo llevar cualquier gráfico que tenga. En este caso acá hay otro gráfico, vamos a seleccionar este gráfico y voy a darle copiar. Y vamos a darle acá pegar. Y tenemos el gráfico. Pero también tenemos
acá en la hoja de Excel una columna o un cuadro con algunas notas en particular. Vamos a seleccionarla, vamos a arrastrar, vamos a decir que me interesa esta información, le voy a dar copiar, me voy a ir a la app de notas, selecciono acá un espacio en blanco para que me salga la opción de pegar. Vamos a darle pegar y tengo el cuadro que tenía en Excel y este cuadro lo puedo editar desde acá. También podemos exportarla de la siguiente manera. Si le doy acá en compartir, acá me da la opción de abrir esta nota en Paste. Vamos a darle en Paste y vamos a abrirla. Y automáticamente esa nota la puedo seguir editando en Paste. Y aquí tenemos nuestra nota en Paste. Miren, arrastró toda la información y la información que arrastra es completamente editable. Que más me sorprende es el audio. Aquí aparece un icono de audio. Si yo mantengo presionado sobre este icono, me lo va a poder escuchar estando en Paste. Pero estando en Paste puedo seguir haciendo ediciones sobre esto y lo puedo exportar a Word. Le doy acá exportar y exportar formato Word. Y automáticamente me va a convertir esta nota en Word. Vamos a abrirla, lo que es en la de Word de Microsoft 365 y vamos a darle eliminar este borrador. Vamos a darle guardar una copia para que vean cómo queda. Y acá podemos continuar esto en Word. Y estos cuadros son editables. ¿Qué es lo único que cuando paso esa nota a Word, qué se pierde? Se va a perder el audio. Aquí aparece un símbolo del audio, pero ese audio no se va a poder escuchar. Y el documento en PDF que pasé no lo voy a poder visualizar, sino solamente la primera página del PDF. Es como para que esa información tengan en cuenta. También puedo enviar esta nota como un correo electrónico. Entonces le voy a dar compartir. Estando acá me dice colaborador, pero selecciono acá, le voy a decir enviar copia y voy a seleccionar la app de mail. Al seleccionar la app de mail, me va a enviar esto automáticamente como un correo, pero no va a enviar el formato en la nota, sino que todo lo que se encuentre en la nota va a aparecer disponible en el correo para enviarlo de manera individual. Y todas estas funciones podemos hacer desde nuestra app de notas. Espero que esa información te haya sido muy útil y que le saques mucho provecho a esta herramienta. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao.